¿Hay alguna duda previo a esto? ¿No? ¿Todo claro? Creo que no. Todo bien, maestro, gracias. Ayer les comentaba, así de forma rápida, que una de las características que son muy relacionadas a las metamórficas es que pueden venir de una roca completamente diferente. Ahí sí no hay pierde. Por ejemplo, las ígneas pues vienen del centro de la Tierra, vienen del magma o vienen de la lava, ¿no? Es difícil que puedan tener como tal un rastreo en el que digas, bueno, es una roca sedimentaria que después se volvió en una roca ígnea. Por cómo funciona el ciclo de las rocas, sí puede haber formas circulares en las que las sedimentarias después de mucho tiempo regresan a la Tierra y tienen ya interacción con presión y temperatura y ahora se vuelven magma, ¿no? O se vuelven lava y ya eso de nuevo empieza el ciclo y ahora son metamórficas. Pero darle el rastreo de cuando son de sedimentarias a ígneas es muy difícil. Sin embargo, en el caso de las metamórficas, sí hay muchas rocas características que se conoce que son ya sea ígneas, como el caso del basalto, y pasan evolucionan o cambian de acuerdo a las condiciones de presión y temperatura y se vuelven lo que vemos en el esquisto, ¿no? Que es una de las diferentes rocas en las que se puede convertir. No mames, pues es solamente un ejemplo, güey. hay muchas en el caso del basalto. ¿Por qué el basalto en particular? Esta roca ígnea es de las más, si bien de las ígneas es la más abundante, está en alrededor del 70% de la corteza terrestre. De hecho, se considera que todo lo que es la base de los océanos, se le llaman la corteza oceánica, está constituida de basalto. Entonces, el basalto es una roca extrusiva que tiene un cambio hacia roca metamórfica una vez que tiene, por ejemplo, puede estar sometida a temperatura o a presión y puede hacer el cambio y el metamorfismo, que se le llama, y ser ahora considerado una roca metamórfica. No solamente puede ser, el basalto incluso puede presentarse tanto intrusivo como extrusivo, porque es extrusiva porque viene ¿de dónde? Acuérdense, las extrusivas. La corteza terrestre. ¿De la lava? De la lava. O sea, viene pero se enfrió por la parte de afuera al momento de salir. Externa, viene de la lava. Pero si el basalto se forma en las cámaras o piscinas que les llamaba o tipo jacuzzi, no van a poner jacuzzi en el examen, me refiero para que se imaginen la forma, no son como cámaras magmáticas que están justo antes de que salga hacia el volcán o la cúspide del volcán. Y ahí puede ser un basalto que en realidad no es extrusiva, sino es intrusiva, pero tiene la misma composición química, y ahí ya no se llama basalto, se considera como gabbro. ¿Alguien de ustedes tiene ya la colección que vamos a usar en la próxima práctica? Yo. Si notan, Yo igual. bueno, ya que la compren, paréntesis, precisamente, yo creo que ya les avisaron, ¿no? El día de mañana se suspenden las actividades. Entonces vamos a cambiar la práctica que es para los miércoles para el próximo miércoles. Así que si aún no han conseguido la colección de rocas y de minerales, pues tienen una semana más. Dime, Luis. Yo ahorita fui a la ciudad de Zacapo a ver si las podía conseguir, pero en 2 lugares me dijeron que ya no las están surtiendo, porque era algo que no se les vendía y que los dejaban de surtir. Y fui ahí como a unas 8 papelerías y ninguna encontré. Híjole. ¿Pero no vives en Zacapu? No, vivo en Cueneo, está como a 30, 40 minutos. Igual yo, profa. Déjame preguntar. ¿En dónde estás tú, Miguel? También ahí con Pues, mi compañero Daniel. Somos del mismo. ¿Son de Cueneo? Sí. Voy a preguntarle porque tengo un amigo que es de Cueneo. Entonces, lo que puedo hacer es que en dado momento se las envío, por mí no hay problema.
¿Hay Sí, alguien más de maestro. Juaneo? Sí, está bien. Sí, Alexis. ¿Usted sabe exactamente qué tipo de piedras son las que tiene la colección? Sí, se parecen muchas, miren, las primeras que tienen, se me van a caer aquí, pero esta es la colección más famosa, se llama Roca Joy, y en Ok, las colecciones de rocas les van a aparecer ígneas, sedimentarias y metamórficas, y ok. aquí hacen las subdivisiones, ¿no? Pero la mayoría se las van a encontrar con las mismas rocas o los mismos minerales. Denme un segundo y les voy a mostrar otra colección que también se vende en papelerías. Eso también la pueden utilizar. Amigos, Randy está teniendo problemas para meterse, ¿no les aparece a ustedes para admitirla? A mí no. Voy a checar. De hecho, en esta clase a mí nunca me ha parecido nada de eso. Me imagino que la maestra tiene restringidos esos derechos. ¿Cuáles? Los Este, de admitir a los demás compañeros, hay clases en las que podemos admitirlos e incluso se pueden sacar a los compañeros, pero en esta clase no. Y pues eso está muy bien. Maestra, disculpe, tengo Sí, una pero compañera que está teniendo unos cuantos problemas para meterse y creo que se debe a que usted debe aceptarla. no me Maestra. aparece nadie en... ¿Le puedes mandar el link de la reunión? Arriba donde dice, a un lado describe un nombre. En participantes dice copiar información que viene como del link. Pero no me aparece nadie en la sala de espera. ¿Quién es? Es Randy. No, no me sale. Ya se lo envié yo. Ah, gracias. Ya lo envié. Gracias. Ah, les decía que también hay colecciones así, chiquititas. No hay problema. Si no es la colección que les enseñaba hace un momento, con que tengan una así. Lo que me interesa es que las vean, las identifiquen. De estas hay muchísimas en el TEC. No sé si alguien entró al laboratorio de fisicoquímica. Ahí hay de estas, pero mucho Sí, más hay grandes. muchos. Pero como ahorita no podemos ir para allá, lo que me interesa es que las vean, porque a partir de esto no solamente vamos a hacer, no solo las van a ver, ¿no? Y van a usar la lupa, sino también vamos a hacer pruebas de dureza. Vamos a determinar también su densidad y todo lo que podamos hacer en casa, ¿no? Pero les digo, no hay problema si son, este es de minerales y también está igual de chiquita. Pero no hay problema, el chiste es que tengan algunos para identificarlos. Y normalmente tienen los más conocidos también. No van en el caso de las rocas, pues tienen de todos los tipos, metamórficas, sedimentarias e ígneas. ¿Quién más tuvo problemas para encontrar la colección de rocas? Yo he estado buscando aquí en Querétaro, maestra, pero la verdad es que no he encontrado. Ya he ido a varias papelerías aquí por alrededor y no. Pero lo que yo estaba pensando era en precisamente investigar eso, qué tipo de rocas vienen para buscarlas por mi propia cuenta. Hay veces que acá por el centro se ponen así como hippies y traen varios minerales o traen cositas así, ¿no? Pero a lo mejor algo me pudiera servir, por eso es que le estoy preguntando eso. Les voy a subir la foto de todas las colecciones para que vean las rocas y los minerales característicos y ya bien, si no se pueden conseguir en la papelería, pues como tú dices, ver otras opciones, ¿no? Porque sí se me hace raro que en las papelerías no haya. El único donde no he preguntado es en Office Depot, pero ahí sí no he visto, pero en las papelerías chiquitas por lo general o en las del centro pueden llegar a tener. O sea, no son papelerías especiales, ¿no? Pero voy a investigarla también para la colección. Lo bueno es que ya tienen una semana más. Les comentaba que en el caso de las rocas, por ejemplo, las que vienen en la colección, aquí viene precisamente el basalto, ¿no? Es de las primeras rocas que pueden ver en la parte de las rocas ígneas. Y viene su transformación, no la he sacado, pero viene precisamente a lo que se convierte y lo que pueden ver en la diapositiva, el esquisto.
que es completamente diferente, si lo notan, ¿no? No sé si mi configuración de la cámara es clarita, pero se ven hasta rayas. ¿Sí las alcanzan a notar? Sí, profe. Sí. Como rayadito. Y si ven, es una roca prácticamente de una a otra, y se lo notan incluso físicamente sin comparar estructuras o cualquier otra característica, viendo texturas, el tamaño de grano. Son rocas completamente diferentes, pero que vienen de un origen muy similar. En la colección no viene gabbro, pero ese también es otra de las que les comentaba. El gabbro puede ser basalto, pero que ese no salió directamente del magma, sino se formó en una de las cámaras que quedan alrededor de donde están los canales hacia la punta del volcán, y solamente por eso tiene una textura completamente diferente a lo que esperamos del basalto, que por lo general tiende a ser, por ser extrusiva, como les decía, tiende a tener muchos poros. Con la arcilla pasa lo contrario. No lo contrario, esta es una roca también compuesta con bastante siliza. Prácticamente la arcilla pues es de las rocas que se utilizan para, por ejemplo, la alfarería, que es el uso mucho más común. Al someterse a un metamorfismo, es decir, un cambio por temperaturas, puede pasar a ser una pizarra, y ahí ya se le considera una roca metamórfica. Esto ocurre en la parte de afuera, ¿no? En la arcilla, todo lo que pueda someterse, incluso no solamente a la parte de temperatura, sino a presiones o agua, o con lo que tenga interacción en la parte externa, ya en la corteza terrestre, se vuelve una pizarra, que ya esta es considerada una roca metamórfica. Entonces, el metamorfismo prácticamente lo que hace es que te cambia las características dependiendo si está sometido a presión, a temperatura, a algún esfuerzo también de las placas tectónicas. Y sucede muy parecido a lo que vimos el día de ayer con las series de Bowen, que te dicen, bueno, podemos partir de la plagioclasa o del olivino, y de ahí tener varios cambios dependiendo de la temperatura a la cual se forma. En el caso de las rocas metamórficas, se consideran facies metamórficas, en donde podemos ver, voy a adelantar un poquito más, dependiendo de la temperatura y la profundidad a la que se pueda encontrar la roca, tendrá diferentes clasificaciones. No quiere decir que solamente en esta zona van a tener puras pizarras, que es una de las que les mostré hace un rato. No quiere decir que aquí solamente van a ser esquistos, o aquí van a ser gneiss, que todas estas son rocas metamórficas. Quiere decir que si hay una excavación en la parte por debajo de la superficie, sabe que en esta zona lo que más va a encontrar son rocas como las pizarras, y son características de la zona, ¿no? Es como una especie de barrido en el cual ya se sabe que dependiendo de la temperatura y la profundidad a la cual se encuentran, entonces van a tener diferentes grados de metamorfismo. ¿Cuáles son los que se consideran como un grado alto? Pues los que están a más profundidad, a más temperatura y a mucho más presión. Un grado de metamorfismo bajo son las pizarras, que es el lado contrario. Normalmente se encuentran cerca de la superficie. Si notan, tienen también diferencias en cómo se observan. Las pizarras son muy lisas. Las gneiss tienen, se le llama foliado, ahorita lo vamos a ver, que es parecido a lo que vimos en las ígneas, que puedes observar los granos de una forma mucho más fácil. Y tenemos los esquistos, que están como en una situación intermedia, ¿no? No están completamente homogéneos como las pizarras, y no se presentan tantos granos de diferentes minerales como las gneiss. Por cierto, antes de pasar a esta parte, porque tiene que ver, ¿cuántas plantas geotérmicas investigaron que hay en México? Dime, Jennifer. 4. ¿4? Bueno. No, son 5. ¿En dónde están? Están en Baja California. A ver, una por una. Una me la dice Janet. Cerro Prieto, Baja California. Ok. Carla Viviana.
Me ha parecido que los azufres me chocan. David. ¿Ya cuál dijeron? Baja California y los azufres. Ajá. Los Humeros, Puebla. Puebla, así es. Nefi. Las Tres Vírgenes, Baja California Sur. ¿Hay 2 en Baja California entonces? No, Uno es que una es en Baja Baja California y y... otro es Baja California Sur, ¿no? Ah, ok. Y falta una Fernanda. Nomás San Pedro, Nayarit. En Nayarit, ok. A ver, Gabriel, ¿por qué crees que estén ahí solamente en 5 partes de nuestro enorme México? Por la actividad volcánica que exista. Ajá, ¿qué más? ¿Qué hay normalmente cerca de donde hay un volcán? No hay normalmente. Aparte de balnearios de aguas termales. Alta actividad sísmica. Ajá, ¿qué más? ¿A qué se debe esa alta actividad sísmica, Santiago? Por fallas geológicas. Así es. Las fallas geológicas, si las 5 que me mencionaron están cerca de donde ocurren fallas, las fallas en cuanto a las placas tectónicas, ¿no? Como les comentaba al principio, mucho de lo que hay de yacimientos en México precisamente son a raíz de estamos entre 5 placas y todo ese movimiento es lo que genera que también en diferentes, o sea, no hay ni un solo, bueno, no me atrevería a decir que no hay ni un solo estado que no tenga minerales o sea rico en algún mineral, pero puede decirse que, generalizarse que en la mayoría del país se van a encontrar con yacimientos. Entonces, esa es una de las cosas que caracterizan también a las plantas que están cerca. Dime, Yadira. Maestra, yo tenía una duda con respecto a los gases. ¿Qué hacen con ellos? Es que vi un documental acerca de una planta geotérmica que está en Islandia y el CO2 que libera lo reinyectan en la tierra y lo mezclan con agua. Entonces, esos gases con el agua mezclada regresan a la tierra y se inyectan en la parte de las rocas volcánicas porosas. Pero entonces, ¿aquí en México se hace el mismo proceso o qué es lo que hacen con esos gases? La verdad, no sé si hagan el mismo proceso, pero con todos los gases que se desprenden en la mayoría de los procesos, y no solamente en la parte por ejemplo, geotérmicas, se aprovechan para generar calor, porque todo lo que se genera, tanto como CO2 o CO, o dióxido o monóxido de carbono, se puede volver a aprovechar y volver a quemar. Incluso se le llama postcombustión, que lo que hacen es que ese gas, en lugar de liberarlo, no lo entrampan, sino lo manejan por tuberías y después lo utilizan en intercambiadores de calor o cosas así. Sí, ya ustedes lo van a ver más adelante, por ejemplo, en las plantas, hay unas plantas en Puebla donde reducen el mineral y le quitan oxígeno. Entonces ese oxígeno reacciona con el carbón y genera mucho CO y CO2. Entonces ese gas, en lugar de que salga del reactor, lo llevan hacia tanques y ahí lo que hacen es que lo utilizan para generar calor y así calientan calderas, lo utilizan para calentar agua. Entonces todos esos procesos son como un reciclo. Yo lo que me imagino que normalmente hacen eso es para aprovechar el calor que generan los gases, ¿no? Y no liberarlos a la atmósfera para que contaminen. Pero es muy común que en la mayoría de los procesos lo hagan. En los hornos donde funden, también el calor que sale de los hornos, en lugar de que lo abran y que esté en la superficie, lo atrapan a través de ductos, lo queman de nuevo y ese después se utiliza para calentar, no el horno propiamente, sino para otros procesos, ¿no? Para calentar agua si es necesario, para intercambiadores de calor, como les conté hace un ratito. Entonces todo el reciclo es una de las cosas que tienen. Pero sí, así como que dijiste, si lo hacen aquí, yo lo más probable es que creo que sí lo hagan, porque los gases son de las cosas que más se utilizan para reprocesar, digamos.
Ok, gracias, Miss. ¿Qué ibas a preguntar, Jennifer? Es que tengo una duda acerca de, por ejemplo, si un volcán hiciera erupción, después se podría, digamos, como que de ahí sacar los minerales, o sea que después ya sea como que se use ahora sí para extraer. Sí, los volcanes no solamente son fuentes de minerales, también son fuentes, por ejemplo, de carbón. Todo lo que... ¿quién me decía que es de Valle de Santiago, Luis? No, yo, maestra, David. ¿También David? ¿O era...? ¿Hay otro de Valle de Santiago? Sí, ¿no? ¿O eras tú? Creo que nada más yo, que yo conozca. No sé. ¿No pasó que había hace algunos años que crecían unos tubérculos enormes? ¿No te tocó de niño? Híjole, no, lo que pasa es que toda mi niñez la viví en Puruándiro, entonces hace poquito me acabo de cambiar para acá. Entonces... ok, bueno. No, esto ya es historia. Ustedes a lo mejor todavía no nacían, porque yo estaba pequeña, entonces había en Valle de Santiago hay mucha actividad también. Si no mal recuerdo, hay un cráter en donde también hay como un laguito, ¿no? En todas las partes donde hay movimientos, ya sea de fallas o que estén cerca de... Incluso aunque no haya un volcán como tal, pueden estar cerca de donde pueda llegar a nacer en algún momento uno. Y me acuerdo mucho que en Valle de Santiago decían que venían extraterrestres y que por eso había... De repente salían, decían que unas jícamas enormes y cebollas, mucho tubérculo, eso sí, vegetales que venían de la tierra y crecían enormes y decían, no, es que esto debe ser un extraterrestre, o sea, no puede ser la tierra haciendo eso, ¿no? Y se hizo como que todo un show, salió también en tipo revistas de Maussan, y en realidad todo eso es porque cerca de Santiago hay mucha actividad volcánica, entonces hay movimientos telúricos y donde en algún momento iba a salir un volcán o estaba cerca de, también hay mucho, la tierra se vuelve muy fértil a raíz precisamente de los minerales que contiene el yacimiento. ¿Podría ser como un yacimiento cerca de un volcán? No, porque el problema es que siempre vas a encontrar movimientos telúricos, porque quiere decir que estás muy cerca de donde ocurre todo, ¿no? Entonces, una planta no se instalaría cerca de un volcán o muy cerca de donde hay mucho movimiento, porque está el riesgo de que también en cierto tiempo ocurra algo, ¿no? Y ahí son temas de seguridad. Hay algunos que pueden ser volcanes que están apagados desde hace mucho tiempo. Yo no sé si saben, por ejemplo, la gente que sea aquí de Morelia, pero el Cerro del Quinceo se dice que también en algún momento fue un volcán. Ya tiene muchísimos años que no tiene actividad, pero también es digamos que un volcán apagado. Entonces, estar cerca y hacer actividades mineras de un volcán, no, pero si ahí existió en cierto momento, generó fallas o generó la erupción generó como yacimientos que pasó el tiempo y después ya eso dio a que se encontraran minerales ahí que se puedan explotar, sí, pero eso es una de las cosas que se tienen que analizar antes de emprender y poner todo en marcha un proceso de minería, ¿no? Que tampoco haya mucho movimiento telúrico cerca, porque imagínense que hagan una mina y pues que de repente haga un temblor, ¿no? O sea, es difícil y es muy peligroso. Esa es una de las cosas por las cuales no se consideraría ponerla cerca, ¿no? ¿Me vas a preguntar algo, Yadira? ¿O se quedó la mano levantada? Ah, se quedó la mano levantada, perdón. Muy bien. ¿Sí quedó claro, Jenny? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Para continuar entonces. Precisamente a lo que les comentaba de cómo se puede dar el metamorfismo en las rocas, ¿no? Hay lugares, como mencionaban ahorita, de donde se encuentran las plantas geotérmicas, pues, donde ya se conoce que hay alguna falla. Ojo, no precisamente como el yacimiento o el nacimiento de un volcán, pero sí en choques entre placas que pueden dar origen a yacimientos de minerales o incluso a montañas, ¿no? Entonces, todo lo que son el metamorfismo regional, que es uno de los orígenes para las rocas metamórficas, incluso hay clasificaciones dependiendo de cómo surgieron.
o cómo cambiaron de sedimentarias a metamórficas o de ígneas a metamórficas, es a través de la identificación del metamorfismo regional. Ocurre dentro de las porciones más profundas. Estos sí ya son movimientos propios de las placas y es una combinación entre presión y temperatura por mucho tiempo. Esa es una diferencia importante. O sea, mucho tiempo estamos hablando tal vez de cientos de años, ¿no? Que la presión y la temperatura estuvieron actuando y que entonces transformaron una roca que estaba o bien en la superficie y era sedimentaria o ígnea en una roca metamórfica. Y otra de las características del metamorfismo regional, como su nombre lo dice, es que ocurre en zonas muy grandes. Son zonas ya caracterizadas, pero no es algo puntual, sino que ya se sabe dónde puede haber una falla, que probablemente ahí cerca también haya rocas que hayan cambiado a metamórficas por el efecto que tienen lo que les acabo de comentar, ¿no? La presión y la temperatura. Lo contrario al regional es el metamorfismo de contacto térmico, porque ese sí es un punto, puede ser una región, pero muy pequeña en particular. Esto es más relacionado a la temperatura y está muy cerca, le llaman como aureolas de contacto, porque prácticamente no es solamente una zona caliente, sino es lo que está alrededor de la zona caliente que genera el metamorfismo, ¿no? Aquí ocurre, ahorita les voy a explicar cómo esto se puede traducir a la parte de materiales, porque ocurre muy parecido. Aquí vemos rocas preexistentes que pueden ser ígneas, ¿no? Porque están todavía debajo de la corteza terrestre. Entonces, al ser sometidas a la temperatura, no que estén exactamente pegaditas, sino que esté una zona caliente que es precursora de otra zona mucho más caliente, como está aquí la intrusión magmática, lo que les comentaba es un reto del basalto, que pueden ser albercas de magma que estén todavía. Este calor hace que todo lo que esté alrededor también se incremente el calor. No va a estar tan caliente, obviamente, como este punto caliente, digamos hotspot, pero hace que cambien las condiciones de alrededor y esto es lo que hace que las rocas preexistentes se vuelvan metamórficas. Esto se puede traducir en lo que ocurre en la soldadura. En la soldadura se hace, ya sea por láser, por arco, por gas, se forma obviamente se tiene que fundir el metal para poder hacer la unión. ¿Alguien tiene idea de qué temperatura se alcanza en las soldaduras? Más o menos así. Dime, Alexis. No los de ayer, ¿verdad? No los mismos grados de ayer. Un poquito menos. Dime, Alexis. No te escuchamos. Se ha apagado el micrófono. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí. Ok. Me imagino que depende del tipo de material, obviamente, por la cuestión de su punto de fusión de cada uno, pero pues un acero, no sé, tal vez unos 1200 o algo así, a lo mejor un aluminio un poco menos, unos 800, yo me imagino algo así, pero no sé exactamente. Ok. ¿Tú qué opinas, David? Yo creo que ha de llegar como a los 2000 grados, ¿no? Porque funde con contacto el metal. Por ejemplo, la soldadura eléctrica. Ajá, la de arco, la tradicional. Sí, la de la sí, máquina. es mero. 2000. ¿Quién da más? ¿Están cerca? A ver, Sonia, ¿qué opinas? ¿Has visto una soldadura? Aunque sea de lejitos. Sí. ¿Qué temperatura te imaginas que hay? Imagínate que donde pega el electrodo, que es el que provee la corriente para hacer el arco y que se genera temperatura, es donde dice intrusión magmática ahí en las diapositivas. ¿Qué temperatura crees que se alcance ahí? Tal vez más de 2000, unos 3000. ¿Sí? 3000. En la soldadura se pueden alcanzar hasta 3000 grados. Dependiendo también, porque si son, por ejemplo, hay un tipo de soldadura TIG, donde se utiliza tuxteno, los electrodos son de tuxteno en lugar de acero,
y en esos pues no alcanzan las temperaturas a las que se funde el tuxteno normalmente, que son 3.900 grados. En la soldadura, chicos, ocurre algo muy parecido a lo que están viendo en las rocas metamórficas. Si notan, pues hasta en las temperaturas se parecen, ¿no? Porque se dice que el magma y todo el material que viene del centro de la Tierra, hablábamos ayer, está entre 5.000 y 6.000 grados, y en las temperaturas de que se alcanzan en las soldaduras, que pueden considerarse como este punto caliente, son 3.000. ¿Qué quiere decir? Que es una temperatura tan alta como para fundir metal, no importa el tipo de grado que sea, te funde cualquier acero, pero esa temperatura no solamente afecta el punto donde se hace la soldadura, afecta también lo que está alrededor. ¿Y qué es lo que hace? Una zona, en términos de soldadura, lo van a ver, se llama zona afectada por el calor. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, la soldadura, analizarla y no es tan artesanal como a veces se ve en los procesos? Porque precisamente ese calor afecta a las características de todo lo que está alrededor de donde ocurre. ¿Qué hace? Que a lo mejor cambien de propiedades mecánicas, llámenle tenacidad, dureza, resistencia a la tensión. Ya están llevando eso, ¿verdad? En comportamiento mecánico de los materiales, no le estoy hablando en chino. Sí, profe. ¿Sí? Todas ese tipo de propiedades cambian porque tienen el efecto de la temperatura que tienen cerca por la soldadura, ¿no? Entonces, una de las cosas que se buscan cuando se hacen soldaduras es evitar no evitarlo, porque al final ocurre, pero reducir los efectos de las temperaturas y de los cambios que se tienen en las zonas aledañas para que todas, tanto lo que se solda como lo que está alrededor, tenga una homogeneidad, es decir, que tenga las propiedades mecánicas muy similares en cualquier punto, ¿no? ¿Qué ibas a preguntar, Alexis? Maestra, tengo duda si un tabique que se cose así para construir una casa se puede considerar una roca metamórfica. No, porque eso ya entra dentro de la clasificación en los cerámicos. En los cerámicos ya también hay algunos que, dependiendo del porcentaje de silicio, el porcentaje de calcio, de magnesio, de muchos otros elementos, también esa es la forma en la que los granos que van a tener. ¿Qué es lo que, a lo mejor, por qué entra la confusión? Porque lo que le estoy platicando de las rocas y de los minerales es lo que compone lo que en un futuro se vuelven cerámicos, ¿no? Todo lo que son óxidos, principalmente, algunos fosfatos, carbonatos, todo eso, pero ya concentrado en una sola composición química, digamos que ya no en varias diseminadas en la roca. Ya después lo van a analizar ustedes y van a ver cómo se comporta cada cerámico, ¿no? O sea, ya es como una evolución mucho más alta en cuanto como les comentaba hace un ratito, las fases, ¿no? Y eso ya es un cambio. O sea, estas rocas al final siguen siendo rocas de minerales que en un futuro, con muchos más procesos, se van a volver cerámicos, pero ahí ya están separados por diferentes composiciones químicas. Las rocas es una combinación de un montón de cosas, ¿no? Una roca como el basalto pueden tener hasta 5 o 6 minerales diferentes, cosa que no ocurre siempre con los cerámicos. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. ¿O te confundí más? No, sí me quedó más claro. Gracias. Y si hablamos de metamorfismo, ya hablamos de la temperatura y de la presión cuando son zonas muy grandes, ¿no? O cuando son en la temperatura pero en una zona muy pequeña. El metamorfismo dinámico, que es otra de los mecanismos que ocurren para que las rocas cambien a metamórficas, esas están un poco más relacionadas con la cuestión mecánica, ya no tanto con la parte térmica. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que pueden haber, podemos encontrar rocas en donde hay esfuerzos, desde fallas, que también del mismo movimiento de las cortezas y de las placas que están generando ahí esfuerzos cortantes, y este cambio ya es lo que se puede generar después una roca diferente, completamente metamórfica, ¿no? Esto que es más común en las rocas sedimentarias, que puedan estar ya en la parte exterior que están en la corteza terrestre, en la parte exterior,
Y si ven aquí, de hecho, esto foliado, que se le llama así, que es cómo se ven como líneas o bandas, son muy características de cuando ocurren precisamente este tipo de metamorfismos, que sean presiones, pero que estén en una dirección. Esa es una de las cosas que también tienen, que actúan en una dirección, y es por eso normalmente horizontal, que es por lo que se pueden ver como se observan aquí en la figura. ¿Qué es lo que ocurre como les decía, en la corteza, pero en zonas donde hay poca profundidad? A diferencia, por ejemplo, del regional, que ese sí ocurre en zonas de mucha mayor profundidad, ¿no? Entonces, cualquiera de las tres interacciones o los mecanismos que les acabo de comentar son lo que ocurren para que haya un cambio de ígnea o de sedimentaria a una roca metamórfica. A esto les comentaba hace un ratito precisamente lo que pasa, ¿no? El metamorfismo se puede medir en función de la temperatura en la que se encuentran y de la profundidad. Creo que de aquí no hay ninguna duda. Estos son simplemente los minerales que se encuentran característicos de cada zona. Estos, como en la anterior les mostraba los principales, ¿no? La pizarra, el esquisto y la gneiss. Hay, digamos que, interacción antes de que ocurra, por ejemplo, una roca anterior a estas, a la pizarra, es el protolito, que el protolito es la base a partir de la cual ocurre la transformación. El basalto es un protolito. ¿Por qué? Porque contiene varios minerales que después se pueden transformar a una roca metamórfica, pero es la base a partir de la que ocurre todo el cambio. Como esto se los explico hablando de rocas ígneas, si recuerdan ayer, el olivino y la plagioclasa técnicamente se podrían considerar como los protolitos de las rocas ígneas. A partir de ese tipo de rocas es donde pueden surgir otras dependiendo de la temperatura. Aquí ocurre lo mismo. El grado de metamorfismo es más alto a medida que incrementa la temperatura e incrementa la presión e incrementa la profundidad a la cual encuentran los minerales contenidos en las rocas. Y si notan los cambios más característicos, pues son las bandas que se forman, ¿no? O sea, en el caso del protolito que inicia, que aquí vemos la lutita y la arenisca, cuando pasan a ser pizarra, pues tienen características y cambian las bandas y en lugar de ser horizontales se vuelven verticales, ¿no? Luego, a medida que se incrementa la presión y la temperatura, pues hay un grado intermedio que le llaman, que es la cuarcita. Después pasa a esquisto hasta terminar en gneiss, que ya es una mezcla. Pueden considerarse como los mismos, no los mismos minerales, bueno, sí los mismos minerales, pero una roca diferente, pero la característica o la forma en la que la notamos cambian porque el efecto de la temperatura y la presión hacen también que estas bandas se generen en los minerales, ¿no? Y en las rocas principalmente. Entonces, esto es como la evolución que tiene a medida que nos vamos acercando más al centro de la Tierra para el caso del metamorfismo. Y cómo lo vemos nosotros en algo ya palpable, no en cuestión de estructuras cristalinas o de composiciones químicas, en si las rocas son foliadas o no foliadas. En las foliadas, como les mostré hace un ratito, ¿cuál era? El esquisto. Ese es muy fácil ubicarlo porque pues tienen bandas de diferentes colores, ¿no? Como se observan aquí en la fotografía. Entonces estas rocas son sometidas tanto a temperatura como a presión para que lleguen a la forma en la que se encuentran como líneas paralelas. En el caso de las no foliadas, pues no van a ver ese tipo de presentación como tan ordenada, ¿no? Así las líneas y que puedan observar. Más bien son granos pequeñitos en los cuales no hay una orientación preferencial. Entonces, pueden ver diferentes minerales contenidos en la roca sin que haya como un ordenamiento, ¿no? ¿Qué diferencia hay en esto? Esto es como las texturas que veíamos también en el caso de las rocas ígneas. O sea, cambian dependiendo del metamorfismo o del mecanismo al cual son sometidas. No son las mismas las que son por metamorfismo metamorfismo regional, o las que son en un metamorfismo de por temperatura, ¿no?
y eso hace que se vean diferentes. Estos son ejemplos, ya se ven un poquito ahí más grandes, de las que tienen, que se le consideran rocas foliadas y que son, como las veíamos, las pizarras, que tienen una, aquí no se ven tan fácilmente como la veíamos en la anterior, ¿no? Pero son muy características de las rocas conocidas como foliadas. Son las más famosas, la pizarra, el esquisto y la gneiss, que es una roca, como veíamos, con el grado más alto de metamorfismo. Por la parte del, vamos desde el bajo hasta el alto, y por la parte de las no foliadas, si notan, sí de plano no se ve ningún patrón como característico se ven completamente de un color en particular, ¿no? La cuarcita, lo que es bueno, más bien las rocas de origen y las rocas que dan la cuarcita, el mármol, corneanas y las brechas de falla, estas ya son consideradas rocas no foliadas, no tienen una característica en la cual puedan identificarlas fácilmente, ¿no? Y aquí sí ya se necesitan otro tipo de técnicas para poderlas identificar. Sin embargo, si se conoce el tipo de roca metamórfica, es fácil conocer también. Ya hay tablas en las cuales ustedes pueden saber a partir de una roca metamórfica cuál es la roca ígnea o sedimentaria de la cual se está haciendo el metamorfismo. En el caso de la cuarcita, pues se dice que viene de la arenisca, es rica en cuarzo o en sílice. Cuando vean cuarzo siempre se está hablando de óxido de silicio, ¿no? El mármol, que viene de una transformación de la roca caliza, o rocas ígneas, rocas de cuarzo, porque la mayoría de las que vemos aquí pues son rocas muy altas en óxido de silicio. Otra de las clasificaciones por textura, solamente hablando de rocas metamórficas, es el cataclástico, pero cataclástico es como una combinación. Si en las foliadas vemos las que están en líneas y las que no están en líneas son muy homogéneas, las cataclásticas son rocas que al ser deformadas tienen una mezcla entre un foliado y otras partículas que pueden estar también inmersas dentro de la roca. Entonces, los cataclásticos normalmente están más enfocadas a las rocas que tienen metamorfismo por dinamismo, que es decir, por movimiento, por roce, por presión, no tanto por temperatura. Y eso es lo que hace que se vean como lo vemos en la fotografía, ¿no? Toda esa interacción que tienen con esfuerzos cortantes da lugar a que se presenten esas líneas y que tenga como una mezcla de texturas, a diferencia de las que veíamos en las foliadas y las no foliadas. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? No, maestra. No, profe, todo bien. Todavía nos faltan ver las rocas sedimentarias. Antes de pasar a esa parte, les mostraba el ciclo de las rocas, que también se los mostraba anteriormente, pero creo que este es mucho más simple y es mucho más esquemática, ¿no? Porque prácticamente como el ciclo del agua, ocurre algo similar con el ciclo de las rocas. Todas tienen el inicio y el fin y pueden estar conectadas dentro de una forma circular. Las rocas ígneas, que vienen del centro de la Tierra, después de tener interacción con agua o con meteorización, que es aire, presión, roce o cualquier otra cosa en la parte exterior, terminan en la Tierra como rocas sedimentarias que ya tienen combinación incluso con microorganismos, con fósiles o ya cuestiones más biológicas. Y estas rocas que ya están contenidas en la corteza a través de temperatura o calor y de presión se vuelven metamórficas, y estas, si se funden, ahora pasan a ser rocas ígneas. Entonces son todo lo que ocurre de forma circular, explica mucho el origen de cada una, y es como pueden ver que prácticamente siempre van a encontrarlas de una u otra manera, nada más que están clasificadas de diferente forma, ¿no? Dependiendo de cómo se ven o de cuál es el origen más próximo que se identifica. Como les decía un rato, es difícil rastrear si en algún momento fueron sedimentarias. No se sabe, o se supone que sí, por todo el ciclo de las rocas, pero las que tienen un poco más de trazabilidad para saber digamos que su historia
historia más próxima anterior, pues unas metamórficas, ¿no? Esas o vienen de las rocas ígneas o vienen de las rocas sedimentarias. Pero eso es para esquematizarlo, ¿no? Que esté un poco más claro. El jueves, vamos a ver ya la última parte, que son las rocas sedimentarias, porque estas hablan un poco más, las rocas ígneas y las metamórficas nos pueden hablar de la zona en donde estamos y qué tanto calor hay ahí, qué interacción hay con las fallas geológicas, con las placas, qué tanto movimiento hay, ¿no? Por el movimiento propio de la Tierra. Pero las rocas sedimentarias son muy interesantes porque esas nos hablan más de lo que ocurre afuera y eso está mucho más relacionado con la historia de la humanidad. Nos pueden hablar de fósiles, de restos, como les comentaba, biológicos. Como hay mucha mezcla con lo que está afuera, entonces muchas veces se almacenan y tienen, pues mucha de la arqueología también tiene que ver con la identificación de las rocas sedimentarias, ¿no? Además de que muchas de las rocas sedimentarias tienen usos entre las cosas cotidianas que utilizamos en casa, ¿no? Eso ya lo vamos a revisar el próximo jueves y no sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos, o de las tareas o de alguna otra cosa. Yo, maestra, solo otra vez pedirle de favor si nos pudiera compartir la presentación. Sí, claro. Ahorita le subo al muro de aquí de Teams lo que vimos hasta el día de hoy. Sí, gracias. ¿Jesús, ibas a preguntar algo? Le iba a decir lo mismo que Jenny. Ah, ok. Muy bien. Sí, en un momento se la subo. Dime. No, yo nada más me quedé con una duda, pero fue una de las primeras diapositivas de hasta atrás, que venía la palabra protolito. Ah, sí, los protolitos son rocas a partir de las cuales se pueden encontrar diferentes, por ejemplo, vamos a hacer una roca ígnea a partir de la cual se pueden encontrar diferentes rocas metamórficas. O sea, es la base de las que se van a encontrar posteriormente. Como les decía, como el olivino, que de esas pueden encontrar diferentes presentaciones dependiendo de la temperatura. En el caso por ejemplo, el basalto es un ejemplo de una roca protolito. Es una roca para la cual pueden encontrarse otro tipo de rocas diferentes, como separación, ¿no? O sea, de una sola pueden dar diferentes rocas. Ah, ok. Maestra, yo tengo una duda de cómo tal vez se podría ver este tipo de rocas, las metamórficas, que fuera como una evolución de una, como si fuera, digamos, tal vez generaciones o algo así. Ajá. Sí, exactamente. Sí, porque tienen que ver, no se mide en cuanto al tiempo, porque ahí sí es muy difícil medirlo, qué tanto tiempo pasó de cuando se fue originalmente una roca ígnea y pasó a ser metamórfica, ¿no? Pero lo que sí ayudan es como a conocer, dependiendo de la temperatura, en qué diferentes clasificaciones las puedes encontrar después, ¿no? Ah, y en el caso, me faltó aclararles, en el caso del protolito, eso solo aplica para las metamórficas. Esas son rocas precursoras de rocas metamórficas. No, les ponía el ejemplo del olivino, pero no quiere decir que el olivino sea un protolito, sino que el basalto puede dar origen a diferentes rocas metamórficas, no solamente el esquisto verde. Les comentaba hace un rato, también puede presentarse otro tipo de roca ígnea también, pero es de a partir de uno pueden surgir diferentes rocas, ¿no? Esos son los protolitos. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, en el caso de las pizarras, descargar la lista. En el caso de las pizarras, esas son rocas metamórficas que van a encontrar a partir tienen como diferentes cambios, ¿no? Primero, las pizarras, si recuerdan, les decían que son sedimentos que se encuentran muy cerca de la corteza terrestre. Se componen por caulinita y cuarzo. Con agua, temperatura y presión
pasan a ser cuarzos o andalucitas, pero son transformaciones que tienen, ¿no? Dependiendo de en qué temperatura y a qué presión sean sometidas, pero son los cambios. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Rodolfo, ¿está prendido tu micrófono? No, maestra, ninguna duda. Bueno, chicos, nos vemos el jueves entonces. Que descansen. Cualquier duda. Gracias, Wendy. Gracias.